Hola a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy hablaremos sobre el pensamiento computacional, el cual es un tema bastante interesante al momento de aprender a programar. Por lo general, cuando nosotros vamos a aprender a programar, pensamos que lo primero que haremos será escribir código. Sin embargo, la cosa no es tanto así, ya que antes de aprender a escribir código, tenemos que aprender toda una manera de pensar, aprender la forma de adaptar los problemas de la vida real a dejarlos listos para que una computadora los pueda resolver. A todo este conjunto previo de pasos antes de plantear un código lo llamamos pensamiento computacional. Entonces hablemos en primer lugar sobre qué es computación. Si hablamos sobre computación, un factor muy importante en el pensamiento computacional obviamente, lo primero que quizás se nos venga a la mente es una computadora, lo cual está bastante bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las computadoras no siempre han sido como las conocemos hoy en día. Entonces, no necesariamente requerimos una máquina electrónica para hacer computación. Tenemos que acordarnos que hace siglos las computadoras eran unas máquinas bien robustas, repletas de engranajes, las cuales hacían operaciones matemáticas, de una manera mecánica, no electrónica. Y esos también eran llamados computadoras. Entonces, no necesariamente las computadoras tienen que ser como las que conocemos hoy en día. La computadora tiene dos características muy clave de ella. Una computadora es bastante rápida, puede realizar miles de cálculos por segundo, administrar grandes cantidades de información y dar resultados casi instantáneos. Sin embargo, la computadora es bastante torpe, porque no puede hacer nada por sí sola. Necesita a alguien que le diga qué tiene que hacer. Una computadora no es autónoma hasta que alguien le enseñe a hacerlo. Entonces aquí es donde entra el otro factor de la computación, para completar este pequeño binomio. Vamos a agregar un factor a la computadora. Este factor es el hombre. Si juntamos al hombre con la computadora ya podemos obtener al binomio que es la computación. Pero al igual que la computadora, el hombre también tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. El hombre es bastante inteligente. El hombre ante un problema puede pensar en una solución y quizás ya pueda pensar en los pasos en cómo la computadora podría resolverlo. Pero el hombre es bastante lento. Si nosotros nos ponemos a realizar cálculos en un papel, lo vamos a hacer quizás de una manera eficiente, pero de una manera muy lenta. Digamos, si las cantidades de números con las que estamos operando es demasiado grande, nos vamos a demorar mucho y quizás a veces tengamos errores para llegar a las respuestas. Pero con una computadora no pasaría lo mismo. La computadora siempre va a llegar a la respuesta correcta. Entonces, si sumamos ambas partes, los puntos fuertes de cada una de las partes, tanto del hombre como el de la computadora, tenemos este binomio llamado computación. Entonces, basta que uno de estos factores no interfiera en este binomio para que ya no sea computación. La computación requiere tanto a la máquina como al hombre para resolver un problema. Ahora hablemos sobre esta manera de pensar, que es el pensamiento computacional. Varios autores lo definen de diferentes maneras, así que he tratado de traer aquí la descripción más general de los pasos que se siguen para pensar de manera computacional. En primer lugar, la descomposición. Ante un problema, tenemos que dividirlo en pequeñas partecitas, para que luego podamos afrontar parte por parte para solucionar el problema. Siempre cualquier problema que veamos podemos dividirlo en subproblemas. Tenemos que aprender a descomponer los problemas para luego intentar pensar las soluciones. Luego de ello viene la abstracción. La abstracción es la capacidad de escoger uno de estos problemas, aislarlo de todo y ponerte a pensar cómo puedes solucionar este problema. Y quizás en un primer momento no se te ocurre la solución del problema, pero sabes que si logras resolver ese problema puedes obtener ese resultado para utilizarlo en otro problema. Una vez ya tenemos algunas ideas previas de cómo poder solucionar el problema, viene la identificación de patrones. Estos patrones que podemos identificar principalmente son de naturaleza lógica y matemática. Todos los problemas que vamos a resolver a través de un computador principalmente se basan en esos factores, en los patrones matemáticos como en los patrones lógicos, y nosotros debemos ser capaces de identificarlos para luego plantear nuestro algoritmo. Y el último paso es el algoritmo. El algoritmo ya es la secuencia de pasos uno a uno de todo lo que vamos a hacer para resolver nuestro problema. Después de todo este proceso de pensamiento, podemos llegar a una solución, pero esta solución tenemos que aprender a plantearla paso a paso, para que la computadora pueda entenderlo y ejecutarlo de acuerdo a su flujo. La estructura fundamental que vamos a apreciar en un programa que refleja un algoritmo ya previamente planteado es la siguiente. En primer lugar, habrá un ingreso de datos, a lo cual lo llamamos entrada. Lo que veíamos en el Arduino sería quizás a través de los sensores. Con estos datos que ingresan al programa, haremos un proceso, el cual principalmente quizás es matemático o lógico. Después de realizar el proceso, con estos datos que inicialmente eran brutos, ya se obtiene información bastante relevante.
los cuales se dan a través de la salida. Luego, esta información ya puede ser usada por el usuario final y es mucho más útil que los datos que inicialmente tenía, pues ya están trabajados y listos para usar. Entonces, básicamente eso es el pensamiento computacional. Toda una manera de pensar para luego posteriormente plantear tu algoritmo que codificarás en algún lenguaje de programación para solucionar algún problema. Espero que te haya gustado bastante la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.